Antes de comenzar de lleno con el resumen de la historia de esta versión, me gustaría que habláramos un poco sobre algunos acontecimientos y conceptos que serán importantes a lo largo de la misión. Principalmente creo que debemos de conocer tres cosas: la fortaleza Yuan, la guerra de la fortaleza y el Valle de Almas y la actual fortaleza Xuanfang. Como estos nombres aparecerán constantemente durante la historia, creo que lo mejor será explicar brevemente qué son y cómo se relacionan entre sí. Entonces, todo comienza con la fortaleza Yuan. Era una fortaleza mecanizada construida por el Ministerio de Fomento y el taller Zhouyun en las tierras de Xuanfang, un territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Meizhou. Su propósito era proteger la región de los brotes de disonancias tácitas que surgían en los baldíos de Norfall, impidiendo así que estas criaturas avanzaran hacia el resto de Huanglong. Sin embargo, la aparición del trenodiano Ovatrax provocó que las disonancias tácitas comenzaran a multiplicarse sin control. La amenaza alcanzó tal magnitud que terminó dando origen a una batalla de gran escala, conocida actualmente como la Guerra de la Fortaleza y el Valle de Almas, debido a que fue en estos dos lugares donde se desarrollaron los enfrentamientos. El objetivo de aquella guerra era eliminar a las disonancias tácitas y evitar que se expandieran más allá de las tierras de Xuanfang. De hecho, no fue hasta después de este conflicto que Jinshu terminó siendo fundada oficialmente. La guerra ocurrió hace aproximadamente 200 años, y para enfrentarla, Meizhou envió a sus grandes ejércitos, pero no fueron los únicos que lucharon, porque muchos de los hijos e hijas de Xuanfang también tomaron las armas para proteger su hogar. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, fue una batalla devastadora. Innumerables personas perdieron la vida y las disonancias tácitas seguían ganando terreno cada vez más. En un último intento por detenerlas, los soldados atrajeron a todas las criaturas que pudieron hacia la fortaleza Yuan. Una vez allí, los últimos defensores detonaron la fortaleza, sacrificándose para llevarse consigo al mayor número posible de disonancias tácitas. Y fue entonces cuando se dice que una voluntad superior descendió sobre Xuanfang y puso fin a aquella terrible guerra. ¿Y quién era esta entidad? Nada más y nada menos que Xin, la centinela de Meizhou, también conocida como la Vulpina Lunar. En fin, después de la destrucción de la fortaleza Yuan, Xin tomó la decisión de construir una nueva fortaleza que pudiera proteger la región. Como se trataba de una tarea demasiado grande para realizarla por sí sola, la centinela buscó un consejo de ayudantes que colaboraran con ella. El taller Zhouyun respondió inmediatamente al llamado, pues deseaban asumir la construcción de la nueva ciudad como lo habían hecho anteriormente. Sin embargo, la centinela no los eligió. En su lugar, se dice que fue la corte Yiting la que terminó involucrándose en la creación de la fortaleza. Por cierto, el taller Zhouyun es una organización de Meizhou dedicada a las artes mecánicas. Su conocimiento sobre mecanismos es tan avanzado que se dice que únicamente es superado por la propia centinela Xin y por el Ministerio de Fomento. Y es así como fue que nació la fortaleza Xuanfang, una ciudad de mecanismos construida con un único propósito: atrapar y eliminar disonancias tácitas para proteger al resto de la región. Pero Xuanfang no es una ciudad común. Podríamos decir que está viva a su manera, pues no depende completamente de las personas para continuar funcionando. En lugar de soldados humanos, la fortaleza utiliza unas creaciones conocidas como títeres, mecanismos diseñados para combatir a las disonancias tácitas y mantener la seguridad de la ciudad. Para cumplir con esta tarea, Xuanfang también cuenta con los llamados tribunales censores, recintos destinados a la eliminación de estas criaturas. Dentro de ellos, cada disonancia tácita permanece recluida en una jaula censora. Estas jaulas, sin embargo, no sirven únicamente para contener enemigos, también pueden utilizarse para transportar a los títeres, ya sea hacia la factoría celeste, donde son fabricados y reparados, o hacia cualquier otro lugar de la fortaleza donde sean necesarios. Finalmente, antes de comenzar con la misión, también me gustaría que conocieran tres de las instituciones principales de Xuanfang. La primera es el Ministerio de Guerra, formado por los soldados de la fortaleza, conocidos como los custodios.
y entre ellos existe una unidad especial compuesta por 3 guerreros de élite llamada la Tríada Shuang. La segunda institución es el Ministerio de Fomento. Este se encarga principalmente del mantenimiento y la reparación de los mecanismos e instalaciones de la ciudad. Y por último se encuentra la Academia Shuaishu, una institución dedicada principalmente a la medicina. La mayoría de sus instalaciones funcionan como salas de tratamiento, pues su deber primordial es proporcionar atención médica a los habitantes de la fortaleza. Ahora sí, conociendo la historia de Xuanfang, el origen de su fortaleza y las instituciones que la mantienen en funcionamiento, podemos comenzar con el resumen de los acontecimientos de esta nueva versión. Y por cierto, a lo largo de la misión verán que la historia estará dividida en perspectivas diferentes, la de la Rover, la de Yang Yang y la de Sui Sui. De igual manera les dejaré una pequeña nota para que sepan en cuál estamos. Ok, nuestra historia comienza en la High Roy, específicamente cuando recibimos una carta de Yang Yang. En ella nos cuenta que durante los últimos días ha tenido un sueño recurrente en el que corre sin descanso por el Valle de Almas, como si estuviera buscando algo que no logra encontrar. También nos platica que su hermana viajará próximamente a Jinzhou para visitarla, y que por el momento ella se encuentra cumpliendo una misión junto a Chixia. Nosotros le respondemos contándole algunos de los últimos acontecimientos ocurridos en la High Roy. Y después de leer su carta comenzamos a considerar que quizás no sería mala idea regresar a Jinzhou durante unos días. Después de todo, nuestros asuntos en la High Roy han terminado, y ahora que nos hemos graduado oficialmente de la Academia Fuego Estelar, finalmente podemos tomarnos un pequeño descanso. Así que nos despedimos de todos y emprendemos el viaje de regreso. Sin embargo, tan pronto como llegamos a Jinzhou, nos encontramos con Sheshi, quien no tarda en darnos una noticia preocupante. Chixia se encuentra gravemente herida e inconsciente, y no se sabe absolutamente nada de Yang Yang. Pero eso no es todo, sino que durante los últimos días varias personas de Jinzhou han comenzado a desaparecer. Así que ante la gravedad de la situación nos dirigimos al ayuntamiento para hablar directamente con Jinxi y saber qué está pasando. Allí conocemos por primera vez a Sui Sui, la hermana de Yang Yang, quien había viajado a Jinzhou para visitarla, tal como Yang Yang lo había mencionado en su carta. Lamentablemente al llegar encontró con que su hermana menor había desaparecido. Jinxi nos explica que se ha reportado desapariciones por toda Jinzhou y que todas las pistas parecen conducir hacia la fortaleza Xuanfang. Debido a ello, Yang Yang y Chixia fueron enviadas a investigar la zona, pero únicamente Chixia consiguió regresar, y lo hizo gravemente herida. En cuanto recibió los primeros informes, Jinxi envió mensajeros al ayuntamiento de Mengzhou a través de distintas rutas, pero ninguno ha regresado. También ordenó que varios rangers de medianoche de élite exploraran a los alrededores de la fortaleza. Sin embargo, sus puertas se encuentran completamente selladas, y nadie sabe qué está sucediendo detrás de sus muros. Afortunadamente existe una forma de entrar. Como Jinzhou y Mengzhou comparten frontera, en el pasado ambas centinelas de cada región establecieron una serie de acuerdos para actuar en caso de que surgiera alguna emergencia entre sus territorios. Uno de ellos está relacionado precisamente con la fortaleza Xuanfang. Según este acuerdo, si la fortaleza llegara a encontrarse en peligro, las resonadoras de ambas centinelas podrían acudir a un lugar designado para recuperar los emblemas que Yue y Xin dejaron allí. Dicho de una forma más sencilla, estos emblemas funcionan como llaves de emergencia para poder ingresar a la ciudad. Y debido a nuestra conexión con Yue, nosotros también somos capaces de utilizar sus artefactos, por lo que Xin nos entrega su emblema. Así que, guiados por Sui Sui, viajamos hasta la fortaleza. Al llegar comenzamos a buscar alguna pista sobre Yang Yang y las personas desaparecidas, pero no encontramos a nadie. La ciudad está completamente desierta. Sin embargo, una pequeña ave mecanizada nos entrega una carta de Yang Yang, pero antes de que podamos leerla, numerosos títeres comienzan a rodearnos. Además, una espesa neblina se comienza a extender por el lugar, envolviendo las calles y separándonos de Sui Sui. Mientras intentamos hallar una salida, nos encontramos con una mujer llamada Liang Yun. Ella forma parte del Ministerio de Guerra de Mengzhou
y de hecho es una de las integrantes de la tríada Shrunk. Sin embargo, nos dice que ahora es la única que queda, pues hace 3 días atrás uno de los tribunales censores detectó una actividad inusualmente elevada de disonancias tácitas, y como respuesta un escuadrón de custodios de élite fue enviado para eliminar a las criaturas restantes. Pero en cuanto pusieron un pie dentro del tribunal, los títeres comenzaron a atacarlos, y obviamente esto los tomó por sorpresa, porque nadie estaba preparado para que algo así ocurriera, pues los habitantes de Xuanfang confían plenamente en estas creaciones, no solo porque durante los últimos años son su principal arma contra las disonancias tácitas, sino porque además fueron creadas por la propia Centinela Xin. Debido a esto, numerosos custodios cayeron durante el enfrentamiento, y al final, Liang Jun fue la única que logró sobrevivir. Además, nos explica que el comandante ha enviado varias solicitudes a Meishou pidiendo refuerzos, pero ni el ayuntamiento ni la centinela han respondido. Para empeorar las cosas, todas las salidas de Xuanfang se encuentran bloqueadas, por lo que quienes permanecen en la ciudad no pueden hacer otra cosa más que refugiarse en la fortaleza y esperar. También nos dice haber conocido a Yang Yang, pues ella había ayudado a los custodios durante la evacuación de los civiles. Sin embargo, dejaron de saber de ella después de que se ofreciera a atraer a un grupo de títeres para que los habitantes pudieran llegar a la fortaleza sin ponerse en peligro. Pasándonos ahora a la perspectiva de Yang Yang, vemos como ella y Cixia habían sido enviadas a investigar la desaparición de varias personas que viajaban desde Jinzhou hasta Meishou. Ninguna de ellas había llegado a su destino, pero tampoco había regresado. Y como la fortaleza Xuanfang se encuentra en medio de la ruta, ambas decidieron comenzar la investigación allí. Y además, gracias al fuerte de Yang Yang, consiguieron reunir y conectar distintas pistas. Y es que desde que despertó su habilidad, Yang Yang puede percibir e interpretar a través del viento unos flujos especiales a los que llama corrientes. Estas transportan diferentes tipos de información, en forma de voces y emociones, permitiéndole descubrir rastros que para otras personas pasarían completamente desapercibidos. Pero al llegar a Xuanfang, ambas notaron inmediatamente que algo no estaba bien. Los puestos que deberían encontrarse vigilados estaban vacíos, y no había ningún guardia custodiando la entrada. Poco después, varias disonancias tácitas comenzaron a rodearlas. Los enemigos no parecían disminuir, y Cixia terminó herida durante el enfrentamiento. Al comprender que ambas se encontraban en peligro, Yang Yang decidió utilizar su fuerte para enviarla de regreso a Jinzhou, pues era necesario que alguien informara lo que estaba sucediendo en Xuanfang. Cixia se negó a abandonar a su amiga, pero no tuvo oportunidad de detenerla. Lo único que pudo hacer fue observar cómo Yang Yang permanecía atrás, sola y rodeada de enemigos, mientras ella era devuelta a Jinzhou. Después de ello, la puerta de la fortaleza comenzó a abrirse, y al no haber otra alternativa, Yang Yang decide ingresar a la ciudad. Para entonces los títeres ya se habían rebelado, y algunos habían comenzado a atacar directamente a los habitantes. Con las disonancias tácitas recorriendo las calles y sus propias defensas volviéndose contra ellos, Xuanfang había dejado de ser un lugar seguro. Es por ello que Yang Yang decide ayudar a Liang Jun y a los custodios a evacuar a los civiles hacia el interior de la fortaleza, donde planeaban resistir hasta que finalmente llegaran los refuerzos. Además, durante todo este tiempo, Yang Yang ha estado siendo guiada por una pequeña ave mecanizada. Se trata del mismo Vigamilano que más adelante nos entregaría su carta cuando llegáramos a Xuanfang. Estas criaturas mecánicas fueron creadas en memoria a las alondras Xuanling, unas criaturas remanentes que antiguamente habitaban estas tierras, y de las cuales se decía que eran capaces de transmitir las emociones y los mensajes de las personas. Sin embargo, las alondras Xuanling se extinguieron durante la guerra de la fortaleza y el Valle de Almas. Por ello, los artesanos de Xuanfang construyeron unas estructuras mecánicas inspiradas en su apariencia y las llamaron Vigamilanos. Con el tiempo, estas aves terminaron reemplazando a las alondras y se convirtieron en el principal medio de comunicación de toda la región. En fin, tal como Liang Jun nos había contado, durante la evacuación Yang Yang se ofreció a atraer a los títeres para que los civiles pudieran llegar a salvo hasta la fortaleza. Mientras intenta escapar de ellos, se encuentra con un hombre llamado Muyu,
quien se presenta como un artesano del Ministerio de Fomento de Xuanfang. Muyo le cuenta que, por orden del Ministerio de Guerra, había acudido a uno de los tribunales censores cercanos para realizar un mantenimiento rutinario. Sin embargo, antes de que pudiera entrar, los títeres se rebelaron y atacaron a los custodios que lo escoltaban. Al no tener manera de enfrentarlos, Muyu se escondió y permaneció allí hasta que los títeres finalmente se marcharon. Ahora había decidido dirigirse hacia la factoría celeste. Después de todo, es allí donde estas creaciones son fabricadas y reparadas, por lo que sospecha que la causa de su repentina rebelión podría encontrarse en ese lugar. Como ambos buscan descubrir qué está ocurriendo en Xuanfang, Yang Yang decide acompañarlo. Sin embargo, durante el camino, las corrientes le revelan algo extraño. A través de ellas, Yang Yang consigue percibir un fragmento del pasado y ve a Muyu participando en la guerra de la fortaleza y el Valle de Almas, un conflicto que, recordemos, ocurrió hace aproximadamente 200 años. Al comprender que Muyu le ha estado ocultando la verdad, Yang Yang lo enfrenta y lo acusa de estar detrás de todo lo que está sucediendo en Xuanfang. Muyu, sin embargo, no intenta negarlo. En su lugar, le revela que la rebelión de los títeres, las desapariciones y todo lo que ha ocurrido dentro de la fortaleza forman parte de un proyecto de investigación, porque, según él, toda investigación necesita evidencias, y estas evidencias deben obtenerse mediante experimentos. Regresando ahora con Sui Sui, veremos qué ocurrió con ella después de que la espesa neblina la separara de la rover. Mientras recorre la fortaleza se encuentra con Jin Gran, un hombre al que ella misma había contratado para cartografiar la estructura de la pagoda Belauromoso, y es precisamente en el interior de este lugar donde Sui Sui encuentra a la persona que ha estado buscando, a Xing, la centinela de Meishou, aunque en realidad la figura que aparece ante ella no es la verdadera Xing, sino una sombra creada a partir de una porción de su frecuencia. Por la conversación entre ambas descubrimos que Sui Sui había cerrado un trato con la centinela tiempo atrás. Xing le pidió que viajara hasta Xuanfang y la encontrara en un lugar específico de la fortaleza, y para que pudiera ingresar hasta allí le entregó una frecuencia encriptada. Curiosamente, aquella frecuencia era exactamente igual al emblema que Yingxi le había dado a la rover para poder entrar a Xuanfang. Sin embargo, antes de continuar con la siguiente parte del acuerdo, Sui Sui decide hacerle una pregunta que lleva tiempo inquietándola. Si Xing es la centinela de Meishou y la creadora de Xuanfang, ¿por qué no está haciendo nada para ayudar a su pueblo? Pero Xing no le da ninguna respuesta. En el interior de aquel lugar, Sui Sui también había encontrado un objeto conocido como el Prisma del Destino, un emblema creado a partir de la propia frecuencia de Xing, y es que ella, en el pasado, separó su cola para crear múltiples prismas del destino, por lo que cada uno de estos fragmentos conserva una porción de su poder. Y esa era precisamente la tarea que Xing le había encomendado a Sui Sui, recuperar uno de estos prismas y entregárselos a su verdadera forma. Pero aquello hace que Sui Sui llegue a una conclusión. Si Xing necesita que alguien recupere el prisma y se lo lleve personalmente, significa que no puede desplazarse con libertad. De alguna manera, la centinela debe encontrarse atrapada en algún lugar de Xuanfang. Sin embargo, ahora que ha encontrado el prisma del destino, Sui Sui decide cambiar de planes, pues como su hermana ha desaparecido, cree que la rover podría utilizar el poder del prisma para encontrarla. Por ello, le propone a la sombra de la centinela entregárselo a la rover. Al principio, Xing no parece estar de acuerdo con su decisión, pues aquel objeto debía llegar hasta su verdadera forma. Sin embargo, finalmente termina aceptando la petición de Sui Sui y le permite llevarse el prisma del destino. Volviendo con la rover, recordamos aquella carta de Yang Yang que habíamos encontrado al llegar. Al observarla con mayor detenimiento, descubrimos que en el reverso había dejado escritas dos palabras: Factoría Celeste. Convencidos de que se trata de una pista, nos dirigimos hacia el lugar, y efectivamente, allí nos encontramos con Muyu y Yang Yang. Curiosamente, el artesano parece reconocernos, aunque nunca antes lo habíamos visto. Según explica, una supervisora del Fraxidus le había hablado de nosotros, y aunque en algún momento los Fraxidus intentaron reclutarlo, él simplemente rechazó sus propuestas,
pues los objetivos de Muyu nunca coincidieron con los de la organización, y además no estaba dispuesto a trabajar bajo las órdenes de nadie. Su investigación le pertenecía únicamente a él, y todo lo ocurrido en Xuanfang no ha sido más que otro experimento con el que pretende probar sus ideas. Sin embargo, antes de que podamos interrogarlo, él decide escapar. Mientras seguimos su rastro por la factoría, encontramos a las personas desaparecidas encerradas dentro de varias jaulas sensoras. Las víctimas cuentan que un grupo de bandidos enmascarados las secuestró mientras atravesaban las tierras de Xuanfang, y que, además de los viajeros procedentes de Jingzhou, también hay habitantes de la propia fortaleza entre los prisioneros. Asimismo, encontramos una nota en la que se revela la razón de los secuestros. Muyu quería experimentar con las reverberaciones de individuos que hubieran llevado vidas más tranquilas, con el propósito de comprobar si sus emociones se adaptaban mejor a su investigación. Después de liberarlos, continuamos persiguiendo a Muyu, hasta que finalmente nos encontramos con un enorme títere, mucho más poderoso que los mecanismos a los que nos habíamos enfrentado hasta el momento. Nuestros ataques apenas consiguen hacerle daño, algo que no resulta demasiado sorprendente considerando que los títeres fueron creados mediante la tecnología de la propia Centinela. Pero justo cuando parece que no tenemos manera de derrotarlo, el ave de Sui Sui llega hasta nosotros y nos entrega el prisma del destino que había obtenido de Shin. Gracias al poder contenido dentro de aquel fragmento, la rover despierta la resonancia electro, y de esta manera consigue hacerle frente al títere. Tras derrotarlo, regresamos a la fortaleza Xuanfang para reunirnos con los demás. Allí, Sui Sui finalmente vuelve a encontrarse con Yang Yang, y no puede ocultar la emoción y el alivio de saber que su hermana se encuentra a salvo. Sin embargo, todavía no podemos dar por terminada la crisis. Nuestro siguiente paso es reunirnos con el comandante de los custodios para informarle sobre todo lo ocurrido. Además, descubrimos que Muyu lleva años infiltrado como artesano en el Ministerio de Fomento, lo que le permitió estudiar de cerca la tecnología de Shin y obtener acceso a los mecanismos de la ciudad. Poco después, Muyu vuelve a aparecer frente a la fortaleza, esta vez dispuesto a lanzar un ataque a gran escala. Numerosas disonancias tácitas y títeres avanzan bajo su control, por lo que todos nos unimos a la defensa de Xuanfang. Mientras los custodios y nuestros compañeros protegen los distintos flancos, la rover decide encargarse personalmente del frente principal y abrirse paso hasta Muyu. Cuando finalmente lo encontramos, comenzamos a conocer las verdaderas razones detrás de sus acciones. Muyu es alguien que cuestiona absolutamente todo, pero sus mayores dudas siempre han estado dirigidas hacia los centinelas. Se pregunta por qué estas entidades gobiernan junto a los humanos en Huanglong, y si realmente están guiando a la civilización, y de ser así, hacia dónde pretenden conducirla. Incluso señala a la rover, felicitándola por haber aprendido muy bien a comportarse como un ser humano y hacerse pasar por uno. Y aunque sus palabras buscan provocarnos, existe una verdad que no podemos negar, pues es cierto que la humanidad apenas sabe algo sobre los centinelas. No conocemos su diseño, su estructura interna, ni el origen de ese conocimiento que supera por completo la comprensión humana. Tampoco sabemos si su deseo de protegernos forma parte de algún código, pues ningún centinela ha confirmado jamás que esa sea su verdadera función. Según Muyu, los humanos han construido su confianza basándose únicamente en una experiencia superficial. Como los centinelas los han protegido durante generaciones, terminaron acostumbrándose a vivir bajo una seguridad prestada, sin cuestionarse nunca las razones detrás de aquella protección. ¿Lo hacen realmente porque sienten afecto por la humanidad? ¿O existe alguna otra razón que todavía desconocemos? La rover no puede ofrecerle una respuesta definitiva, porque en realidad, en este momento ella tampoco conoce el origen de los centinelas, ni puede confirmar qué los impulsa a actuar, pero sí sabe algo. Durante su viaje, ha conocido a centinelas dispuestos a sacrificarse por las personas que juraron proteger, y por mucho que Muyu intente ensuciar su nombre, eso no cambiará las decisiones que tomaron, ni las vidas que salvaron. Sin embargo, Muyu considera que esa respuesta solo demuestra el problema. Si los centinelas actúan guiados por sus sentimientos, entonces nada garantiza que esas emociones no puedan cambiar algún día. El mismo ser que hoy protege a la humanidad podría terminar odiándola mañana y utilizar todo su poder para destruirla.
De hecho, su investigación pretende demostrar lo fácil que es convertir un sentimiento en una fuente de sufrimiento y masacre. Es entonces cuando nos muestra las reverberaciones que ha conservado durante aproximadamente 200 años. Estas almas contienen las emociones de quienes participaron en la Guerra de la Fortaleza y el Valle de Almas. Contienen su dolor, su resentimiento y sobre todo el profundo odio que sentían hacia las disonancias tácitas, responsables de destruir sus hogares y arrebatarles a tantas personas. Muyo asegura que finalmente encontró una utilidad para aquellas pasiones que considera inútiles, y lo único que tuvo que hacer fue alterar la percepción de las reverberaciones y redirigir su ira. En lugar de permitir que continuaran odiando a las disonancias tácitas, hizo que ese rencor se dirigiera contra la propia humanidad. Después instaló aquellas emociones distorsionadas dentro de los títeres. Así, los mecanismos creados para proteger a las personas terminaron convirtiéndose en sus cazadores. Con esto, Muyu pretende demostrar que basta con una pequeña obsesión para quebrar cualquier línea de código y cualquier protocolo cuidadosamente diseñado. Para él, los sentimientos son peligrosos porque no obedecen a la razón y considera que la humanidad debería aprender a controlarlos, o en el mejor de los casos, a ignorarlos por completo. Pero Yang Yang no está de acuerdo. Nosotros no somos títeres obligados a obedecer una orden. Los seres humanos poseen una voz propia, y son precisamente todas esas voces con sus emociones y diferencias las que otorgan color al mundo. Sin la posibilidad de llegar a un acuerdo, comienza la batalla contra su creación. Durante el enfrentamiento, las reverberaciones comienzan a afectar directamente a Yang Yang. Recordemos que debido a su fuerte, ella puede percibir sus voces y emociones con mucha más claridad que cualquier otra persona. Y es así como consigue escuchar lo que aún permanece oculto en lo más profundo de sus frecuencias. Ellas son conscientes de lo que están haciendo. Saben que están siendo obligadas a atacar a quienes alguna vez quisieron proteger y no desean continuar provocando más sufrimiento. Por eso le piden a Yang Yang que termine con todo. En lugar de rechazarlas o ignorar su dolor, ella decide escuchar sus voces. Gracias a su fuerte, logra conectar con las reverberaciones y deshacer la alteración que Muyu había impuesto sobre ellas, liberándolas de su control. Antes de desaparecer, estas frecuencias le confían su última voluntad y pasan a formar parte de ella, provocando que el poder de Yang Yang evolucione. Ahora no solo puede percibir las corrientes y las emociones que viajan a través de ellas, sino también puede deshacer frecuencias alteradas y restaurar los sentimientos que habían sido distorsionados. Así que con su ayuda conseguimos derrotar definitivamente a la creación de Muyu. Y cuando intentamos detenerlo a él, descubrimos que el hombre al que habíamos perseguido todo este tiempo no era más que otro títere, por lo que el verdadero Muyu continúa escondido en alguna parte. Después de la batalla, el comandante nos informa que los títeres han dejado de comportarse de manera hostil. Aún así, sus núcleos continúan presentando anomalías y los artesanos no saben cómo apagarlos ni repararlos. Y aunque la nueva habilidad de Yang Yang puede restaurar las emociones distorsionadas, no es capaz de eliminar por completo las reverberaciones instaladas en el interior de los títeres. Probablemente la única que podría resolver el problema de forma definitiva sea la propia Shin. Además, descubrimos que el Vigamilano que estuvo siguiendo y ayudando a Yang Yang durante todo este tiempo pertenecía a la Centinela. Esto confirma que Shin sí estaba al tanto de lo que ocurría en Xuanfang, pero que por alguna razón no podía intervenir directamente para proteger la ciudad. Por fortuna, las comunicaciones con el mundo exterior finalmente han sido restauradas. Sin embargo, todavía quedan demasiados misterios sin resolver, pues Muyu consiguió escapar y Shin continúa desaparecida. Por esta razón, la rover decide permanecer en la fortaleza para investigar qué está ocurriendo con la centinela, mientras que Yang Yang también decide quedarse durante un tiempo para ayudar en la recuperación de la ciudad. Aunque antes de continuar prestando su apoyo, debe someterse a un examen para comprobar que todo se encuentre bien después del reciente cambio en su fuerte. No obstante, los resultados son bastante extraños. Al compararlos con sus informes anteriores, tanto su patrón de espectro como su curva de Ravel permanecen prácticamente sin cambios, a pesar de que Yang Yang despertó una nueva resonancia vinculada con la alondra Xuanling.
El problema es que estas criaturas se extinguieron hace mucho tiempo, por lo que es imposible comparar ambas frecuencias. Aún así, le aseguran que estos cambios no deberían afectar su vida cotidiana ni su desempeño en combate. También se menciona que la nueva federación cuenta con investigaciones mucho más exhaustivas sobre los resonadores de Fan Long, por lo que probablemente retomaremos este tema más adelante. Sin embargo, antes de que esta historia termine, Yang Yang tiene un encuentro inesperado. Ante ella aparece un ser que ha adoptado su misma apariencia y le muestra un recuerdo del pasado, el momento en el que ella y Chixia encontraron por primera vez a la Rover. Este ser le asegura que la Rover fue la primera variable y se refiere a ella como un sistema de caos, una existencia capaz de liberar al mundo de una cadena predeterminada de causa y efecto. Por esa razón, su encuentro con Yang Yang podría considerarse inevitable, o por el contrario, un milagro imposible de repetir incluso después de 1.000 millones de iteraciones. Y desde aquel momento, el final que debía ocurrir comenzó a derrumbarse. Ahora el futuro se ha vuelto tan incierto que esta entidad ya ni siquiera puede predecir dónde caerán las gotas de lluvia. Cuando Yang Yang le pregunta quién es, la figura únicamente responde que no es más que un eco de una brisa pasajera. Una voz que, aunque Yang Yang no recuerde, ya la había escuchado incontables veces. Recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios qué fue lo que más te atrapó de esta historia. Muchas gracias como siempre por acompañarme en este viaje. Nos encontraremos en nuestro próximo destino.